para él. Muy bien, pues adelantar el siguiente. Ahora vamos a ver en la forma de oración el cristianismo, que es lo que estábamos viendo así un poquito atrás. No sé si hay volumen. Bueno, no necesitamos volumen. Bueno, Hugo, apura. Fine. El estrés, el querer impresionar a los demás. Muchos piensan que impresionan a Dios con sus actuaciones, y en muchas ocasiones son posesionados por espíritus del diablo, que sin saberlo se posesionan de ellos haciéndoles creer que es el Espíritu Santo de Dios. Pero en realidad los que toman control de sus vidas son demonios, como por ejemplo el Kundalini, que en su definición describe todo lo que experimentan las personas cuando son posesionadas. Y pareciera que la definición describe lo que en muchas iglesias evangélicas se practica. Bueno, vamos a ver lo que estas falsas doctrinas hacen para que las personas actúen de esta manera, que por supuesto no es bíblica y mucho menos es el mover del Espíritu Santo. Vamos a ver estos. Adelante. Ahí están orando por ella. Recuerden que Dios es un Dios de orden y que Él nos da el gozo genuino y la paz verdadera que tanto anhelamos y necesitamos, pero solo claramente es mediante las escrituras donde tenemos a Jesús. Vamos a ir a la palabra de Dios para escudriñar esto. Igual, vuelvo y repito, a este pueblo, hermanos, el Señor le ha dotado de mucha luz acerca de este tema. Igualmente no abarcaré todo por el tiempo, pero vamos a iniciar. En los comienzos del pueblo adventista, hermanos, Dios volvió a restablecer los principios concernientes a la forma o conducta de cómo nosotros debemos de dirigirnos a Dios en el asunto de la oración. Y tengo aquí conmigo pues una cita. Voy a leer en Mensajes Selectos igual el tomo 2, y el capítulo es el 32 y viene siendo la página 359. La página 359. La hermana White recibe una carta que se le pregunta. Dice ella: he recibido cartas en las que se me ha preguntado acerca de la actitud que debiera adoptar una persona que ofrece una oración. ¿Una qué? Oración al soberano del universo. ¿De dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? Tome nota en esta pregunta. Sigue diciendo: a uno que se había educado por ciertos años en Battle Creek, se le pidió que guiara en oración antes de que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie, cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva sensación de reprocharlo. Directamente lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Nosotros vimos en los videos anteriores, por un lado, los paganos en una forma exagerada a sus ídolos, lógico. Pero por otro lado, el mundo cristiano de hoy en día, de pie, brincando, saltando, y están recibiendo, entre comillas, el espíritu, pero como oímos ahí, ¿verdad? Son espíritus seductores. Pero vamos a ver, aquí en el tiempo de la hermana White, de la sierva del Señor, pues no se había entendido correctamente en la forma de llegar a la presencia de Dios. Entonces la sierva del Señor en este libro y en este capítulo nos va a mostrar
mucha enseñanza que de antemano estaba en la palabra de Dios, pero en el tiempo de la Edad Media, hermanos, muchas de estas cosas se fueron al olvido. Y el Señor levantó un pueblo para levantar todas estas normas en alto, porque en realidad el cielo es orden, y Dios también allá recibirá la alabanza, la adoración, y va a ser como Él lo ha dicho en su palabra, y como Él ha instruido a su pueblo acerca de esto. Bueno, aquí ella en el siguiente párrafo, no lo puse allí, pero porque necesito que ustedes usen sus Biblias, así como leímos algunos pasajes concerniente a la música y faltó mucho más, vamos a leer también algunos acerca de que si la Biblia en qué forma dice que nosotros debemos llegar a Dios. Como vemos ahí, uno se le pidió que orase cuando la hermana Joy estaba por dirigirse al pueblo. Entonces nosotros vemos ahí que pues ella sintió la sensación de reprenderlo y le dijo arrodíllese, esa es la posición correcta. ¿Y de dónde ella se ha basado? Y mi pregunta era, ¿de dónde se había basado ella? Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios. Espero que traigan sus Biblias y las tengan ahí abiertas porque vamos a ir a un estudio así, pues rápido. Vamos a ir a buscar en el libro de Segunda de Crónicas. En el capítulo Segunda de Crónicas, en el capítulo será el capítulo 6, versículo 13, hermanos. Muy bien, Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículo 13. ¿Alguien lo tiene? ¿Le puede dar lectura? Sí. 6:13 Uh-huh. dice, porque Salomón había hecho una plataforma de bronce de 5 codos de largo y de 5 codos de ancho y de altura de 3 codos, Uh-huh. y la había puesto en medio del atrio, y se puso sobre ella, e hincando sus rodillas delante de toda la congregación de Israel, y extendiendo sus manos al cielo, dijo. ¿Sigo? Amén. Ahí ya él comienza iniciando la oración. Como vemos ahí, estaban inaugurando el templo, lo que Dios le había permitido a él hacer. Y él para consagrar ese momento dice que postrándose de rodillas, oró. Ahí vemos un ejemplo en la palabra de Dios. Vamos a ir a otro ejemplo en Esdras 9, 5 y 6. Esdras 9, 5 y 6 dice de esta manera: y a la hora del sacrificio de la tarde, algunos lo están buscando todavía, 9, 5 y 6. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción, y habiendo rasgado mi vestido y mi manto, me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Ahí vemos otro ejemplo. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestras cabezas y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Aquí vemos a un siervo de Dios entendiendo la pecaminosidad y entendiendo de que necesitaba buscar de la gracia redentora de Dios, y él dice que se postró sobre sus rodillas. Muy bien, otra cita la vamos a encontrar en el libro de Salmos, y esta podemos usarlo en un momento congregacional. Es muy buena cita, que es el versículo 6 del capítulo 95 de Salmos. Capítulo 95, versículo 6. Dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de quién, de Jehová nuestro Hacedor. Ahí vemos que el siervo David también nos decía. Y
quisiera ir también al ejemplo de ejemplos. ¿Quién es el ejemplo de ejemplos? Cristo Jesús es el ejemplo de ejemplo. Veamos a ver en qué posición el Señor Jesús se dirigía a su Padre cuando Él estuvo en este lugar. Pues Él dijo: ejemplo os he dado, para que como yo os hago, vosotros también ¿qué? Hagáis. Vamos a ir al capítulo 22 de Lucas. El capítulo 22 de Lucas, en los versículos, en el versículo 41, específicamente en el versículo 41, dice, bueno, algunos lo están buscando todavía, 22, 41, espero, de Lucas, ok. Y él se apartó de ellos, a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Muy bien, ahí vemos al ejemplo de ejemplos. Pero, y entonces, ¿en qué forma también los discípulos se allegaban al Padre cuando el Señor les dijo que deberían de orar siempre y no desmayar? Vamos a ir a los libros de los Hechos. En el libro de los Hechos vamos a encontrar sus ejemplos en la forma, en la posición o en la postura de ellos al dirigirse al soberano, como la hermana White decía cuando amonestó a este hermano en Battle Creek. En Hechos 7, nosotros en Hechos 7 vamos a ver el ejemplo de Esteban, justo antes cuando lo iban a apedrear. El ejemplo de Esteban en el capítulo 8, en los versículos, capítulo 7, los versículos 59 y 60. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Vemos otro ejemplo más. Veamos también otro ejemplo de los apóstoles, ahí mismo en el libro de Hechos, solo que en esta ocasión va a ser el capítulo 9 y 40. Capítulo 9 y 40, ahí nomás la vuelta a la hoja. Capítulo 9, los versículos 40. Dice: entonces, sacando a todos, Pedro se puso de, ¿cómo? De rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver Pedro se incorporó. Gloria a Dios. Nuevamente aquí vemos otro ejemplo. En el libro de mismo, en Hechos, hermanos, vamos a ir un poco más rápido. Hechos 20, 35 y 36, rápidamente. Hechos 20, 35 y 36. Dice: en todo, miren, aquí es una despedida del apóstol Pablo. En todos os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recoger las palabras y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Amén, gloria a Dios. Aquí vemos, hermanos, en el capítulo 21, en los versículos 5 y 6, otra despedida, pero ahora es en el momento, la iglesia entera está por despedir a los apóstoles. Miren lo que dice en el capítulo 21, versículos 5 y 6. Cumplidos aquellos días, salimos acompañados todos con sus mujeres y sus hijos hasta fuera de la ciudad, y puestos de rodillas, ¿en dónde? O le llamaríamos playa, mi versión dice playa, en las riberas, oramos. Tomaron nota aquí que aún en una despedida
En un momento cuando dice que salieron, ahora fue afuera del templo, pero igual mostraron la reverencia que Dios se merece. En Efesios, el capítulo 3. Efesios el capítulo 3, le estoy dando las citas para que las vayan anotando porque pues deberíamos de tener esta información. Efesios en el capítulo 3, en los versículos 12 y 14. En quien tenemos, este es el apóstol Pablo hablando a los Efesios, a la iglesia de los Efesios, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Por esta causa, que dice el apóstol, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es un siervo del Señor. Y aquí